INDEC, con Guillermo Moreno, cambiando cifras, metiendo cifras bajo la alfombra. Digo, bueno, tratemos de hablar con gente que estuvo adentro del INDEC, que conoce el INDEC, que sufrió el INDEC, para entender esto que está pasando. Y es uno de ellos nada más y nada menos que nuestro querido Gustavo Noriega, que más allá de trabajar con todos nosotros, pasó más de 15 años trabajando en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Gustavo, querido, tanto tiempo, ¿cómo anda, amigo? Hola Paulo, ¿cómo te va? Un gusto charlar un rato con vos. Igualmente para mí, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo bien, Bueno, un gracias. gusto grande escucharte. ¿Sabés que me interesaba conocer lo que pasó dentro del INDEC, lo que es el INDEC y qué opinás sobre este cambio y estas modificaciones? Porque hoy hablamos de un INDEC distinto al que te tocó a vos en un momento, ¿no? Sí, yo tuve en la época previa a la intervención kirchnerista de 2007. Yo dejé de trabajar 2003, 2004, pero había trabajado, como bien dijiste, 15 años, así que conocía a toda la gente, conocía el funcionamiento, sabía de la probidad de toda la gente que trabajaba ahí. Entonces, bueno, estudié el tema de la intervención, de la adulteración de los índices. Mm, Y bueno, escribí el libro. Te acordarás, es un que cuando escándalo. presenté el Claro. libro me apareció una patota de hincha de Nueva Chicago para desbaratar la presentación. Y lo cierto es que después, desde 2016 en adelante, primero con la gestión de Todesca, Ujú. y después con la de Marco Labaña, la verdad que se recompuso muy bien. Recuperó mucho del prestigio que había tenido, empezaron a confiarse en las estadísticas. Fue un laburo tremendo, en condiciones muy, muy difíciles, pero se recuperó, digamos, ese buen nombre que tenía el INDEC y que había sido mancillado entre 2007 y 2015. Ujú. Así, y llegamos a esta situación así, con un INDEC prestigiado, con muchas dificultades salariales. Claro, Tenés porque ahí los, profesionales de primera los categoría que técnicos ganan ganan dos muy mal, mangos, ¿no? ¿viste? Mirá, están ganando la baña en diciembre cobró 2.800.000, Claro, claro. el director del INDEC. Ahora Mm. se lo iban a duplicar, ¿viste qué sé yo? Esa cosa un poco demagógica de que los funcionarios no pueden subir, que si estuvieron 2 años frenados y se les estaban empezando a ir todos los Mm. técnicos, que son técnicos de primera categoría. De hecho, el que está ahora en lugar de la baña, había puesto en su LinkedIn Open to Work. O sea, como que Sí, escuchaba ofertas, Claro, ¿entendés? O sea, y por eso sí, son estaba yendo. son profesionales de primera categoría claro. que, bueno, que se están jugando. Además, no solo tienen un laburo específico muy, muy sofisticado, muy difícil, sino que están en el ojo de la tormenta, como se demostró en estos días, ¿viste? Mm. Y es muy difícil hacer eso por una plata que no te alcanza para vivir, ¿viste? Exacto, Entonces, bueno, exacto. ¿Podés ser difícil, difícil. totalmente autónomo o siempre el gobierno de turno? Porque vos contabas lo de Jorge Todesca, lo de Marco Labaña, o los gobiernos siempre te andan midiendo con algún numerito que les puede cambiar el ánimo a ellos. El INDEC depende formalmente del Ministerio de Economía. Tradicionalmente siempre hubo una tensión entre el poder político y el instituto. Eso fue sacar el periodo del kirchnerismo, digamos, que ahí no hubo tensión, ahí hubo un avasallamiento Una brutal. intervención Pero directamente. Claro. antes, Ah. una intervención, sí, sí, Claro. por eso se habla de intervención, más allá de que formalmente hicieron todo por abajo de la mesa. Mm. Pero en la década del 90 era tradicional que medime esto, calculá así, o sea, no de torcer los números como se hizo después, sino de que es mejor hacer esta estadística que la otra. Y es un poco lo que pasó en estos días, digamos, ¿no? Que es el poder político el que quiere establecer algunos parámetros que no es la metodología que el instituto de por sí seguiría. Mm. Lo óptimo sería que el instituto fuera absolutamente autónomo, pero digo, nunca sucedió todavía
en la Argentina y va a ser difícil que en el próximo tiempo suceda, ¿no? Como hombre de 15 años adentro del INDEC, ¿crees que era necesario hacer esta modificación para medir la inflación, Gustavo? Sí, déjame decirte una cosa, Paulo, y gente que está ahí en la mesa, Candelaria. El, Era necesario, pero a los ojos de la opinión pública debería ser un tema técnico muy menor, Ah, que no tiene grandes repercusiones sobre el mm, número, es muy técnico, es una canasta que estaba muy desactualizada, hacía bastante que habría que actualizarla, Claro, es de pero 2004, eso ¿no, Gus? no iba a cambiar, no iba a cambiar los números de manera significativa. Iba a ser un poco molesta al principio porque lo que el índice de inflación mide no es el valor de las cosas, qué tan caras son las cosas, sino cómo van cambiando en el tiempo. mm, Y los precios normalmente van todos a la misma velocidad. Entonces que vos miras una cosa, la otra no cambia demasiado, a menos que haya precios regulados. Los precios regulados te aumentan de golpe, no te aumentan durante 10 años, de repente aumentan el 150%. Cuando digo precios regulados, digo tarifas, claro, básicamente, Claro. claro, ¿no? claro. Y como esto iba a suceder ahora, entonces el hecho de que las tarifas iban a ocupar un espacio mayor dentro de la canasta, yo creo que al gobierno lo puso un poco incómodo y dijo, no, mejor sigamos con lo de antes, aunque realmente, te digo, las diferencias no iban a ser tan Por eso, ¿vos no significativas. lo ves como una Era situación en la que el gobierno se complicó solo el panorama? Porque la verdad que terminar totalmente, con la salida error, del titular del INDEC por una cosa que era muy menor totalmente. y hasta se podía subsanar publicando los dos índices en simultáneo un par de meses para mostrar que la diferencia no era tan sustancial. Es un error no forzado, clásico, que no había ninguna necesidad, no hay ningún provecho para el INDEC, ha sido pura pérdida porque ahora quedó afectada la independencia del INDEC, perdió un tipo valioso como Labaña, más allá de que los pergaminos del nuevo son impecables, Sí, sí. fue un error realmente sin ninguna necesidad, sin ningún beneficio y con mucho perjuicio, así Mm, que fue un error de cálculo clarísimo, ¿no? innecesario. Gustavo, querido, en la época del kirchnerismo que tuvimos un apagón estadístico, no había números reales. Bueno, fue muy escandaloso. Te cuento dos cosas. Primero, se modificó el índice de precios al consumidor, el IPC famoso, mediante algunas artimañas iban modificando el número mes a mes. Eso se vio muy claramente, digamos, porque todas las consultoras, la experiencia de la gente, los institutos provinciales, todos daban muy distinto, era muy evidente eso. Eso tiene otras consecuencias. Una de las consecuencias es que te modifica el cálculo de pobreza Claro. y se llegó a un punto tal que esto hay que recordarlo porque creo que no ha pagado lo suficiente. Kicillof, como ministro de Economía, discontinuó la medición de la Sí, pobreza no se midió en el más. año Claro, claro, claro. 2013. Porque Mm, No decía que de 2013 en estigmatizaba. adelante eh, no se midió. claro. Exactamente, exactamente. Eso, digo, imagínate ahora que te dicen no medimos pobreza, se te Y, da vuelta al y país. les agrego algo Y en ese más. momento pasó. Mm, Se modificó también a través de justamente de estas truchadas estadísticas el cálculo del PBI que hacía que Argentina tenga que pagar, porque tenía cupones atados al índice del PBI. Claro. Entonces, como estaba truchado el resultado final, se pagaba menos. claro, O sea, claro, hasta claro. para exacto. Daba eso. otro número. Daba otro Y número. por eso es que no Bueno, tenés hemos, la estadística de 2007 a 2015 no se normalizó Mm, en el INDEC cuando se recuperó la credibilidad en las cifras porque es aceptar en un juicio que tiene Argentina en el exterior que hizo trampa. exactamente, Exacto. exactamente. claro. Mm, Tal cual, en las estadísticas, en los boletines de estadísticas internacionales, cuando aparecen datos de Argentina en ese periodo, aparecen con un asterisco, mm, como te diciendo, y te avisan, ojo que estos datos
no son buenos, digamos, ¿no? Claro. Digo, en el fondo es lo que decía vos, Paulo, un apagón, o sea, no Sí, tenemos sí, una estadísticas truchada, confiables ¿no? de ese Exacto. Es como periodo. manejar un auto con los ojos cerrados, Claro, para que sí, se sí, entienda. sí. O Tal ¿viste? cual. Desconectar el cuenta kilómetros y bueno, creer que Que por eso no percibir avanza. Sí, un llegaré país en algún que no momento. era, ¿no? Dejamos de medir la pobreza, Tal cual. por ejemplo, Una una cosa de loco. Sí, muy impresionante. Gus querido, te O quiero, un abrazo pensamos- grande y el respeto sí, de déjame- siempre, ¿eh? Gracias, Pablo, te extraño, espero que volvamos a laburar juntos en algún En cualquier momento. A mí momento. también me extrañás, acá habla la Godoy. ¡Apa! Pero cómo no te voy a extrañar, no sabía que estabas ahí. Perdóname. Ah. Trabajamos juntos, por supuesto. ¿También? Sí, hay un lado B, pero no lo Sí. contaremos. Eso queda para la intimidad. Exactamente. Chau, Gus querido, un abrazo grande, ¿eh? Te queremos. Chao, Pablo, saludos Chau. a todos. Chau, mi Gracias. amor. Chau, chau.